Bien amigos, como habíamos adelantado, ya se encuentra con nosotros en línea la doctora Magali Rojas Delgado. Ella es una abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido vocal del Tribunal Administrativo, nada menos que de la OEA. Asimismo, ha sido presidenta del órgano supervisor de contrataciones del Estado. Tiene una vasta experiencia, más de 20 años en la administración pública, en cargos y funciones también en el sector público y privado. Es especialista en sistemas administrativos del Estado, derecho administrativo y contrataciones públicas. Ejerce la docencia en varias universidades, como el Pacífico, la Academia Diplomática, el CAEN, entre otras entidades superiores. Actualmente es árbitro en ejercicio especializada en contrataciones públicas. Magali, buenos días, bienvenida a Andahuaylas, bienvenida a El Emprendedor. ¿Cómo estás? Buenos días, Marino. Muchas gracias por la invitación. A todos los que van a ver o están viendo esta entrevista, también agradecerles por el interés y la búsqueda de la información en estos temas tan complicados como pueden ser las contrataciones públicas. Efectivamente, Magali, durante los últimos años, bueno, el Estado se ha preocupado por ir perfeccionando el tema de las contrataciones. ¿Cómo está cambiando las contrataciones del Estado en estos últimos 15, 20 años, Magali? Bueno, es una pregunta que para contestarla necesitaría muchísimo tiempo. Voy a tratar de hacer una respuesta resumida. Y aquí tenemos que entender que este mundo de las contrataciones públicas se relaciona entre tres principales roles, ¿no? El rol de la entidad, donde están todos los funcionarios y las áreas responsables que participan en un proceso de contratación pública, el proveedor, que es un proveedor que debe cumplir con una serie de obligaciones formales, empezando por registrarse en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Y también el Sistema Nacional de Control, ¿no? Que está llamado a verificar de manera especializada también cómo es que se llevan a cabo estos procesos de contratación pública, ¿no? Entonces, la forma en que se ha enfocado, en que se enfrenta el problema, tiene estos tres protagonistas y resulta por ello muy complejo estructurar una sola respuesta, ¿no? En el año 2019 se aprueba la nueva ley del Sistema Nacional de Abastecimiento Público, que es un intento por construir lo que le llaman ellos la trazabilidad, ¿no? ¿Qué cosa quieren identificar? Un tema, perdón, es la trazabilidad y el otro tema es la integración de todos los sistemas administrativos, que van a permitir que identificar desde la formulación de la necesidad hasta cómo es que se distribuyeron se efectuó la disposición final de los bienes. De esta manera, identifican toda una cadena de abastecimiento público, ¿no? Una trazabilidad que permita a la Dirección General de Abastecimiento Público, que es ahora el ente rector de todo este sistema, identificar cómo es que se están programando, cómo es que se está financiando, cómo es que se está contratando, cómo se está disponiendo de los bienes, etcétera. ¿Para qué? Para maximizar los recursos públicos, ¿no? Entonces, la forma en la que ahora nos vamos a aproximar a este mundo de la contratación pública es a través del Sistema Nacional de Abastecimiento Público, cuyo uno de sus elementos es la gestión de adquisiciones, es donde se aloja, ¿no?, la norma de contrataciones públicas, que es la ley 30225. Ahora, somos conscientes de que hay algunos regímenes especiales que también son contratación pública, pero que tienen regulaciones distintas. Reconstrucción con cambios es uno de ellos, por ejemplo. El programa Qualiguarma tiene otro régimen especial por la naturaleza de las prestaciones. También están, y me voy a otros regímenes que seguramente van a complicar la respuesta, pero vamos a ir tratando de ver cómo lo detallamos, lo explicamos. Obras por impuesto también es contratación pública. Todo lo que es las regulaciones relacionadas a promoción de la inversión privada también es contratación pública, ¿no? Entonces, hay una serie de regímenes
Y lo que se busca con ese sistema nacional de abastecimiento público es construir un solo régimen de contratación pública. Seguramente las concesiones, las asociaciones público-privadas e inclusive las obras por impuestos tal vez salgan, ¿no? Pero sí queden los regímenes especiales como reconstrucción con cambios o Cualiguarma u otros. Hay como unos 20 por lo menos, aunque uno no lo puede creer. ¿Por qué? Porque lo que se busca es fortalecer el régimen general e incluir en este régimen las diversas alternativas, ¿no? que se puedan dotar como herramientas de gestión a los operadores logísticos o a las entidades públicas que tienen que enfrentar diversas necesidades. Entonces, tener diversas alternativas también que te permitan satisfacer necesidades, ¿no? Eso es un poco lo que ha pasado, por lo menos en los últimos 4 años o 5 años, que se están tratando de fortalecer y definir estos elementos, estos componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento Público y incorporar dentro de la rectoría también el rol del organismo supervisor como básicamente supervisión especializada del proceso de contratación pública, pero ya no la emisión de, por ejemplo, opiniones vinculantes, porque esto lo tendría que hacer el ente rector, que es esta DGA, que es la Dirección General de Abastecimiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, se están recomponiendo, diría yo, las estructuras del sistema para mejorar su asertividad, mejorar su eficiencia y también construir una distinta dinámica entre la entidad y el proveedor, ¿no? que creo se tiene que soportar en un mejor desarrollo de capacidades de ambos roles, ¿no? Para efectos de entender, manejar los mismos términos, entender los mismos conceptos y conocer la gestión del contrato público, que es un contrato complejo, ¿no? Pero que sea una gestión eficiente para básicamente llegar a lo que siempre, bueno, tanto la ley de contrataciones como el Sistema Nacional de Abastecimiento Público buscan, que es la satisfacción de la finalidad pública, ¿no? Todas estas herramientas normativas son un medio para llegar a una finalidad, que es la satisfacción de la finalidad pública, y adicionalmente, ya lo dice la ley de contrataciones y también la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento Público, el cambio en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Que ya suena palabras mayores, pero es a lo que nos obligan estas normas, ¿no? Claro, ese es el objetivo, ¿no? Buscar el bienestar Exacto. de la población. Ahora sí se ha avanzado bastante en integrar todos estos regímenes que dices y también hacer que los sistemas estén transversalizados, articulados y con una buena trazabilidad, efectivamente, sabemos desde el inicio hasta el final del proceso. Sin embargo, hay todavía pues desconocimiento en gran cantidad de funcionarios y servidores públicos de las entidades. Bueno, la última ley que hay para sancionar a los funcionarios que no tengan las competencias ha hecho que se tome un poco más de conciencia, particularmente acá en los gobiernos regionales, por ejemplo, ¿no? Esta es una buena medida también. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, dos temas, Marino. En realidad, este tema de la profesionalización de los operadores ya se había tomado a partir de mi gestión en los años 2013, más o menos, y desde ahí se ha ido fortaleciendo un proceso de certificación de funcionarios dedicados a la función logística, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es buscar construir una bolsa digamos, de trabajo, ¿no? En donde estén estas personas, estos profesionales, validados por el OCE, ¿no? Para diferentes niveles de complejidad en el ejercicio de su función logística, que sean solamente en esta bolsa donde se les designe, ¿no? Entonces, puede haber mucha rotación, ¿no? Finalmente, cada 4 años hay rotación en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, en el gobierno nacional cada 5, pero esa rotación no va a impactar en la eficiencia o no de las contrataciones de cada entidad, porque los funcionarios que puedan ser los nuevos funcionarios de las nuevas gestiones, tanto logísticas, públicas, qué sé yo, perdón, regionales, eh, tienen que designar de esta bolsa de trabajo, Claro. de este grupo de gente certificada, y como está certificada, entonces se asegura o se garantiza
que responden a conocimientos, a capacidades, a temas éticos también, ¿no? Entonces, esa es un poco la salida que se ha estado, junto con otras decisiones como la que mencionas, del tema de los perfiles mínimos, asegurando pues que la gran masa de la administración pública, por lo menos en temas de contratación pública, que es lo que yo conozco, garantice pues una respuesta profesional, ¿no? De respeto al manejo, a la gestión de los recursos públicos. Por otro lado, otro tema que mencionas muy importante es los temas de transparencia y publicidad, ¿no? Que son herramientas que están insertadas en la política de lucha contra la corrupción y que gracias a la plataforma del CAC3, que es una plataforma de transparencia y publicidad, porque no es dinámica, no es de aprobación, sino es básicamente un repositorio de publicidad para que cualquier ciudadano de a pie pueda acceder a esa información, ayuda muchísimo a que la información de estos procesos de contratación esté a la mano, ¿no? Entonces, a veces uno siente la percepción o tiene la percepción de que cuántos casos, cuánta corrupción, cuántos reportajes de casos, pero esos casos se conocen ahora porque tenemos acceso a la información, Claro. porque antes no la teníamos. Entonces, claro, parece que la corrupción está creciendo, pero en realidad lo que está creciendo, por lo menos yo tengo una mirada muy positiva, normalmente veo el vaso medio lleno y no medio vacío, Está y en bien. esa percepción positiva identifico que lo que está creciendo más bien es la detección de los casos. Siempre han habido casos, ¿no? Pero ahora hay mayor detección, y en eso también ayuda, y ese es mi tercer punto en tu pregunta, ¿cómo es que se trata o se regula la participación del proveedor, ¿no? El proveedor del Estado tiene que ser eh, un proveedor que cumpla con ser otros roles importantes, porque no puede ser que el Estado contrate con un proveedor que es mal empleador, que es mal contribuyente, que no cumple con, no sé, con regulaciones básicas de respeto a temas, por ejemplo, que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la sostenibilidad social, ¿no? Que tienen que ver con el tema de corrupción, ¿no? Entonces, si bien ahora los factores de evaluación incorporan criterios facultativos, son facultativos a decisión de la entidad, en los que se les puede exigir a los proveedores cumplir con el ISO 37001, por ejemplo, que es el de antisoborno, o con certificados de sostenibilidad social que tienen que ver con respeto a las mujeres, no violencia, temas de tener también gente con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que se incorporan como facultativos, pero que ya están representando distinguir a un proveedor del otro, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay unas cláusulas, le llaman las cláusulas anticorrupción, que se han incorporado de manera obligatoria en los contratos, bajo sanción de nulidad, y en las que se compromete al proveedor, que ya es contratista, porque acuérdate que esas cláusulas están incorporadas en el contrato que firma el contratista, a desarrollar e implementar mecanismos de lucha contra la corrupción, ¿no? De prevención de riesgos, modelos de prevención de riesgos, ¿no? Entonces, ahí ya estás, no diría acorralando, sino motivando, ¿no? Porque todavía no hay medidas que supervisen efectividad en el cumplimiento de estas cláusulas, pero sí estás tratando de motivar al proveedor a que sea un proveedor que cumpla con las normas legales de laborales, de sostenibilidad ambiental, de temas de sostenibilidad social, de anticorrupción, etcétera, ¿no? Y poco a poco entiendo que estas medidas ya no van a ser facultativas, sino van a ser obligatorias, ¿no? Para que con el Estado se contraten proveedores que sean realmente cumplidores de la ley. Claro, es bueno, las normas tienen que estar actualizándose frente a las nuevas amenazas que hay, y todo redunda también en la calidad de las personas que intervienen en todo este proceso. Magali, ¿cómo ves tú qué importancia le das a las inversiones para enriquecer pues a nuestro país y buscar efectivamente eso que es lo supremo, el bienestar de la población?
Yo sé que esto es un tema que a veces traspasa la delgada línea roja de lo técnico a lo político, ¿no? Ajá, Pero sobre la base de mi experiencia, somos un país que requiere fundamentalmente de la participación en la inversión privada, ¿no? privada. En muchos aspectos. No solamente estoy hablando de las contrataciones, que ya desde hace, inclusive desde los años 90, es que se crea todo este esquema de proinversión y de la participación de la inversión privada a través de concesiones o asociaciones público-privadas que han sido exitosas. Bien, han habido algunos problemas con algunas, qué sé yo, pero hay muchas asociaciones público-privadas que actualmente son exitosas, ¿no? Y otro enfoque bastante interesante y que se ha hecho en Perú, que se está copiando en Colombia y se está copiando en el Ecuador, que son las obras por impuesto. También incorporan un elemento de inversión y de participación privada, que es mucho más, tiene un efecto mucho más multiplicador que la contratación pública inclusive, ¿no? Claro. Porque ahí gana el gobierno local que incorporó este proyecto y que finalmente ve el proyecto a disposición del ciudadano. Gana el gobierno local, gana la empresa, porque va a tener su certificado CIPREL con el que va a poder pagar sus impuestos a futuro. Ujú. Gana el Estado, el gobierno nacional, que va a tener la recaudación asegurada de esos impuestos a futuro, ¿no? Entonces, al final, todo el mundo gana el ciudadano que tiene Claro. la obra a su disposición. Entonces, creo que mirar al inversor privado, ¿no? Como el gran enemigo, independientemente de la ideología política, ¿no? Es tratar de caminar mirándonos al ombligo, ¿no? Y eso siempre nos va a producir alguna caída en la vereda, ¿no? Claro. Intenta físicamente hacerlo, y yo sé que es una alegoría, pero no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, la inversión privada, yo creo que, y la participación del proveedor privado, yo creo que se debe ver siempre como un aliado estratégico. Magali, Obviamente con regulaciones y restricciones, ¿no? Pero claro, claro. siempre como un aliado estratégico. Yo sé que es un tema que es técnico también, pero acá tu opinión técnica. En Apurímac, en la región donde me encuentro y nos encontramos, hay mucha percepción antiminera per se, o sea, de la población, y lo poco que hemos podido ver es que hay mucha desinformación o hay una información totalmente tergiversada al respecto. Uno escucha a un poblador de cualquier comunidad y dice, ¿qué opina sobre la minería? No, minería no, definitivamente no, sin escuchar, sin conocer, ¿no? Entonces, al punto de vista técnico, Magali, ¿cuál es tu apreciación respecto a esto, a la situación de la minería en nuestro país de manera general? Bueno, yo no soy especialista en derecho minero, Sí es. no he tenido la oportunidad, me parece un tema muy interesante, pero creo que de alguna manera se justifica esa percepción, ¿no? De inicio, de que la minería no, porque han habido muchos años, ¿no? En los que la minería ha sido una minería irresponsable, Ujú. ¿no? Cierto, Y eso también tiene que ver con la inversión privada, ¿no? O sea, la inversión privada es buena en la medida en que el Estado, perdón, restrinja y regule de tal manera que no es que es más importante que la agricultura, que la ganadería, ¿no? Que el tema del agua, todo es importante, pero la pregunta es, ¿existe la posibilidad de construir un desarrollo integral? Sí, la respuesta es sí. Entonces, no podemos tomar decisiones de inicio negando una situación que además resulta ser, me parece, un financiador casi del 30% de nuestro PBI. O sea, no podemos no hacer minería porque es parte de nuestra herencia, además, cultural, física, desde los incas, ¿no? Tenemos claro. Mira, este tesoro, ¿no? perdón, y con la particularidad de que acá en la región de Apurímac, el 78% del presupuesto viene de esto, del canon y las regalías. Mira, entonces, ¿cómo no va a ser importante para nuestra Exacto. región? Lo que sí creo es que así como, por ejemplo, enfrentamos ahora un proveedor que sea responsable en otros aspectos, ¿no es cierto? También la inversión minera tiene que cumplir
con la sostenibilidad ambiental, ¿no? Con la sostenibilidad social, y además va a generar, porque creo que eso se ha visto siempre, y seguramente ahí donde estás también, esta, esta ganancia multiplicadora, porque así como llega la inversión minera, se generan otros negocios y otros empleos a propósito Ah, de esta inversión, y esto hace que obviamente la reactivación económica de la zona mejore muchísimo más, ¿no? Y sea así mucho es. más acelerada. Magali, ha sido un resumen esta entrevista y te invito pues para otra oportunidad para que con más amplitud abordes el tema de contrataciones del Estado. Muchísimas gracias. Yo estoy encantada de la invitación y de poder participar en otra oportunidad para poder seguir conversando de estos temas tan interesantes. Muchas gracias, María. Gracias, Magali. Amigos, con nosotros estuvo la doctora Magali Rojas Delgado. Ella es experta pues en contrataciones del Estado, ha sido presidenta nada menos que del OCE. Gracias, Magali. Hasta otro momento. Hasta luego. Muchas gracias.